Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas. Damos inicio a nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana. Una noche más, llegando ya a nuestro fin de semana. Y en esta noche, hermanos, tenemos que seguir dando malas noticias con respecto al coronavirus. En la región donde vivimos nosotros, en el sur de España, Andalucía, en tan solo una semana se ha triplicado la tasa de contagio del coronavirus. Así que parece que estamos batiendo récords, por lo tanto la cosa se está poniendo muy seria en España con el tema del coronavirus. Necesitamos, por tanto, seguir orando, seguir pidiendo la ayuda del Señor. Cada noche exponemos una intención de oración. Ayer pedíamos al Señor que nos aumentara la fe. Y pienso que para estos tiempos que vienen, ya lo están advirtiendo desde el gobierno, que vienen semanas muy duras. Considero que una de las cosas importantes que le podemos pedir al Señor precisamente es, si ayer le pedíamos que aumente nuestra fe, hoy que nos enseñe a orar, como esa petición que le hicieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Que sea una oportunidad para acercarnos más a Dios, una oportunidad para conocerlo más, aprender a estar en su presencia, aprender más de Él, conocerlo más, llenarnos de su presencia. Así que, hermanos, en esta noche, ante lo que se está ya viniendo encima, que ya está aquí, en Andalucía han puesto nuevas restricciones, y parece que la cosa va a ir en aumento, por lo menos las próximas semanas. Esperemos que no se alargue a meses, que sean semanas. Así que con esta intención ponemos en las manos del Señor nuestra reunión de oficio vespertino en esta noche. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, sabiendo que ahí vamos a encontrar el oportuno socorro. Señor, te pedimos otra vez que nos aumentes la fe, que nos enseñes a caminar sobre el agua, en medio de esta incertidumbre, estos tiempos convulsos, complicados, que no sabemos a dónde van a llegar. También te queremos pedir que podamos aprender más a orar, que estemos más en tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos abran los ojos espirituales y los oídos espirituales, para que aprendamos a escuchar tu voz, de la misma manera que tú escuchabas la voz del Padre, que nosotros también, Señor, podamos escuchar tu voz, dirigidos por el Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y damos comienzo, hermano, a nuestro oficio en esta noche, diciendo, como decimos siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer, hermanos, el texto número 3 de nuestra liturgia, que dice: Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermano, todos juntos. Señor Jesucristo, sin cuyo auxilio nada podemos hacer. Mora en nosotros
y capacítanos con tu gracia para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Guardamos un momentito de silencio y traemos a nuestra mente aquellas cosas que a lo mejor no hemos hecho como deberíamos y oramos todos juntos. Padre misericordioso, omnipotente, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia, por eso con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos ahora nuestra lauda después de la Epifanía, que dice: Sálvenos tu diestra, Señor nuestro Dios, para que confesemos tu santo nombre. Aleluya. Acuérdate de nosotros, Señor, y visítanos con tu salvación. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a hacer el Salmo número 23 en oración en esta noche. Recordad que tenemos en el canal de YouTube un estudio completo del Salmo 23 que estuvimos haciendo durante varias semanas y ahí podéis encontrarlo. Si queréis saber la dirección, nos podéis pedir por privado y os lo pasamos para que sepáis dónde podéis encontrarlo. Dice así el Salmo: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora damos lugar, hermano, a nuestro estudio que, recordar, abríamos hace unos días en el estudio que estamos haciendo acerca de Jesús, esta aproximación histórica que estamos haciendo. Hablábamos de una reflexión que estamos haciendo en estos días acerca de Jesús desde un punto de vista conflictivo y peligroso. Lógicamente, ya hemos descubierto que, sobre todo, para la aristocracia sacerdotal, los sumos sacerdotes y sobre todo para los romanos. Nos queda la última parte, lo hemos dividido en 4 partes esta sección, y en esta última parte vamos a hablar de la despedida inolvidable, ya que el siguiente tema del que vamos a hablar de Jesús es Jesús como el mártir del reino de Dios. Es decir, vamos a hablar lógicamente, lo próximo que vamos a hablar de él va a ser de la muerte en la cruz del Calvario. Hemos hablado de Jesús como ese judío de Galilea, ese vecino de Nazaret. Hemos hablado de Jesús como el poeta de la compasión, el profeta del reino. Hemos hablado también de Jesús como ese maestro de vida, el sanador, el que liberaba a los demonios, a los endemoniados, perdón. Hemos hablado de Jesús como amigo de la mujer, como el precursor de un movimiento de renovación
un grupo de discípulos, de apóstoles y de discípulas. Hemos hablado muchas cosas ya, la verdad. Estamos, creo, si no mal recuerdo creo que es, no sé si es el 32 o el 33 estudios seguidos que hemos hecho y estamos haciendo, y nos queda todavía un poquito, no terminamos todavía. En este día vamos a hablar de algo realmente maravilloso, porque lo que Jesús hizo ese día, mejor dicho, esa noche, nos ha quedado a nosotros como recuerdo, y de hecho es uno de los sacramentos que tenemos nosotros en nuestra iglesia junto con el bautismo, debido a que fue un mandato que Cristo mismo dijo. Él dijo que lo que pasó esa noche, una serie de cosas las vamos a ver ahora, que se hiciera en conmemoración de Él. Y qué bendición, hermanos, es poder celebrar la cena del Señor alimentándonos espiritualmente del cuerpo y la sangre de Jesús cuando lo hacemos en conmemoración suya. Estamos hablando de una noche en la que Jesús sabe ya que ya tiene las horas contadas. Jesús lo sabe. Él, sin embargo, no está pensando en ocultarse, no está pensando en huir, no está pensando en ninguna otra estrategia. Lo que hace, fijaros qué curioso, sabiendo que le quedan unas horas para morir, lo que hace Jesús es organizar una cena. ¿No es significativo esto? Tú sabes que te vas a morir y organizas una cena. Pues eso fue lo que hizo Jesús. De ahí que esa cena sea tan significativa y tan impresionante. Se trata de una cena especial de despedida con sus amigos y voy a añadir un dato. Lo más probable que también con sus amigas, porque sus discípulos, ¿recordáis aquel versículo en el que le dijo a sus discípulos, en el que nosotros también incluimos a las seguidoras de Jesús, a las discípulas? Un versículo en el que le dijo Jesús: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pues ahí había un grupo de personas que estaban haciendo lo que Jesús mandaba, que eran discípulos y discípulas suyas, amigos suyos. Así que ahí está Él en ese momento grave, delicado para Él y también para sus discípulos. Es una decisión probablemente que pensó y meditó mucho. En uno de los evangelios dice: ¿cuánto tiempo he deseado poder comer la Pascua? ¿Cuánto tiempo? Así que Él era consciente de la inminencia de su muerte. Necesita compartir con los suyos algo muy importante para Él, que es, fijaros, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿qué importancia tiene esto? Algo que era tan importante para Jesús, la confianza total en su Padre, incluso en ese momento difícil para Él, muy difícil. Los quiere preparar a sus discípulos para ese golpe tan duro. Su ejecución no debería de hundirlo en la tristeza o en la desesperación. Él tiene que compartir juntos los interrogantes que van a despertarse en todos ellos. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué va a ser del reino de Dios sin Jesús? Cuando Jesús no esté, ¿qué va a ser del reino de Dios? ¿Qué deben de hacer sus seguidores? ¿Qué deberían de hacer sus discípulos? ¿Dónde van a alimentar en adelante su esperanza en la venida del reino de Dios que Jesús les había compartido? Algo que sí es muy importante decir en esta noche es que a veces encontramos algunas dificultades en la lectura de los evangelios, y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Todos sabemos que hay 4 evangelios. Bueno, hay quien dice que hay 5. 4 evangelios de manera tradicional sería, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y hay quien dice que hay 5. Alguien estará pensando, ¿cuál es el quinto? Hay quien dice, el quinto es San Conveniencia, porque a veces tomamos del evangelio lo que nos interesa, lo que nos gusta, y lo que no nos gusta lo dejamos ahí. San Conveniencia. Cuidado de que tengamos 5 evangelios en vez de 4. Los 3 primeros
son los llamados evangelios sinópticos. La mayoría de los estudiosos considera que el Evangelio de Marcos fue el más antiguo. Por lo tanto, cuando Lucas y Mateo escriben, tienen muy en cuenta al Evangelio de Marcos. Por eso en Lucas y en Mateo hay muchas cosas del Evangelio de Marcos. Los tres evangelios sinópticos plantean la cena última de Jesús el día de la Pascua. Pero tenemos un problema, y es que el Evangelio de Juan no sitúa la cena el día de la Pascua, sino el día anterior. ¿Por qué sabemos eso? Porque Juan nos habla de que Jesús fue muerto en la cruz justo en la hora en la que se estaban sacrificando los corderos para la cena de la Pascua. Claro, si Jesús es crucificado en la misma hora que están preparando, están sacrificando los corderos de la Pascua, al poco tiempo de morir mandan a los soldados para que descuelgue a Jesús y no se quede en la cruz cuando se inicia al atardecer la Pascua, quiere decir que Jesús no pudo comer la Pascua según el Evangelio de Juan. Pero según los otros tres, los indicios son de que comió la última cena, una cena de la Pascua. Bien, ahí están los estudiosos dándole vuelta. Esto es como una especie de pelea. Unos dicen unos argumentos, otros dicen otros. Yo os puedo decir en esta noche, como dicen, en España dicen, no lo digo en plan racista, entenderme lo que voy a decir, ¿vale? Una expresión muy típica de los gitanos, cuando están negociando algo, dicen, venga, ni para ti, ni para mí. O sea, un término medio. Pues algo así vamos a hacer hoy con los estudiosos del tema este. Ni para uno ni para otro. Vamos a tratar de buscar el término medio. A ver si lo encontramos. El término medio es que si hacemos caso de lo que dice el Evangelio de Juan, yo personalmente le encuentro más lógica a lo que dice Juan y más simbología incluso, porque daros cuenta que interesante esa figura del Cordero. El Cordero que se sacrificaba en la Pascua judía en recuerdo lo decíamos ayer, en recuerdo de aquella famosa cena que se hizo, comida, cuando el pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, iba a ser liberado y era su última noche en Egipto. Tenían que sacrificar un cordero, con la sangre del cordero pintar los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el ángel exterminador aquella noche y fuera matando a los primogénitos de cada familia, cuando llegara a las familias judías o hebreas, saltara y no lo matara. De ahí dicen algunos estudiosos que la palabra pesaj, que es en hebreo, significa salto. Entonces, saltar de casa en casa, pero sin hacer daño. Desde aquellos cientos de años que había pasado aquello, venían celebrándose con lo que era la cena de la Pascua. Y ahí estaban en la semana de la Pascua, en peregrinación en Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un momento que se sacrifican los corderos en Jerusalén. Los corderos que se van a comer en las casas de las familias. Recordar aquellas palabras de Juan el Bautista cuando Jesús se acercaba hacia él para ser bautizado. Y él dijo aquella declaración de: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tiene un sentido tan maravilloso pensar que justo en el momento, en la hora, sería la hora sexta, correspondiente a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde estaba muriendo Jesús en la cruz del Calvario y a esa hora estaban sacrificando a los corderos. Cuando Juan el Bautista había dicho: he ahí el Cordero. Y cuando luego veremos en el libro de Apocalipsis el protagonismo que tiene el Cordero. Ese Cordero que está sentado en el trono y que es adorado por los 24 ancianos. Así que ahí estaba muriendo Jesús y ahí estaban sacrificando los corderos de la Pascua. Repito, Jesús sabe que le quedan pocas horas.
y organiza esa cena. Analizando la cena según nos cuentan los evangelios, nos vamos a dar cuenta de algunos detalles. La cena de la Pascua, también llamada en hebreo Seder Pascual o Seder Pesach, tenía, vamos a decirlo así, una liturgia que, digamos, era una cena ceremonial. No era una cena, vamos a decir, vamos a despedirnos unos amigos, comemos lo que sea y ya está. No, era una ceremonia concreta. Había como una liturgia escrita que se llamaba la Hagadá de la Pascua, la escritura de la Pascua. Por ejemplo, una cosa muy bonita en la ceremonia era que los niños le preguntaban a los padres: papá, ¿por qué esta noche es diferente de las otras noches? Fijaros cómo enfocaban la cena de la Pascua. ¿Por qué esta noche es diferente de las otras noches? Y ahora los padres le empezaban a explicar: esta noche es diferente porque... Y empezaban a explicar lo que iban a comer. Porque en esta noche nuestros padres en Egipto, que eran esclavos, sacrificaron un cordero, por eso iban a comer cordero en la cena de la Pascua. Hablaban también, por ejemplo, de esta noche es diferente de las otras noches porque comemos el pan ácimo, sin levadura, porque no había tiempo de que leudara la masa, fue algo que se hizo muy deprisa y corriendo. En esta noche, la costumbre en la cena era comer con la ropa, vamos a decir, distendida, pero en la Pascua los varones tenían que tener lo que era su ropa, tenían que, digamos, con el cinturón puesto. O sea, como para salir los lomos ceñidos, el cinturón puesto, para salir andando en cualquier momento. Y le decían los niños: ¿y por qué esta noche comemos hierbas amargas? Y entonces el padre le iba dando la explicación. Así iban dándole las explicaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú ves, los estudiosos analizan ese banquete que se nos describe en los evangelios, podemos afirmar que fue en la semana de la fiesta de los panes ácimos que se celebraba la cena de la Pascua. Pero lo cierto y verdad es que si somos justos con lo que dice la palabra, nos damos cuenta de que en esos textos bíblicos, lo podéis ver al final de los capítulos de cualquiera de los evangelios, si me estáis siguiendo, vais a ver que no se menciona nada acerca del Cordero Pascual, la comida principal de la cena de la Pascua a día de hoy. No, bueno, a día de hoy, rectifico, a día de hoy no comen cordero los judíos porque como no hay templo no pueden sacrificar los corderos. Entonces no comen cordero en la cena de la Pascua, rectifico. No había el cordero, no se mencionan las hierbas amargas que se comen esa noche, no se habla ni se recuerda la salida de Egipto como estaba prescrito. Por otra parte, también otro dato a tener en cuenta: sería impensable que esa misma noche, daros cuenta los acontecimientos como sucedieron. Terminaron de cenar, cantaron un himno, se fueron andando desde el aposento alto al huerto de Gesemaní en el Monte de los Olivos, y estando en el Monte de los Olivos, después de haber orado, llegaron los soldados de la guardia del templo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se nos va a ocurrir que esa noche, que era la noche más importante del año para el pueblo de Israel, los sumos sacerdotes y sus ayudantes lo dejaran todo para ocuparse de la detención de Jesús, organizando una reunión nocturna con el fin de ir concretando las acusaciones más graves contra él? Parece más verosímil la información que recibimos del Evangelio de Juan, que situaría la cena de la Pascua, o la cena de Jesús, mejor dicho, antes de la fiesta de la Pascua. Pues nos dice que Jesús es ejecutado el 14 de Nisan, es decir, es justo el día anterior a la víspera de Pascua. Así pues, no parece posible establecerse con seguridad ese carácter pascual de la última cena. Probablemente Jesús peregrinaría hasta Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos, pero no pudo llevar a cabo su deseo, pues fue detenido y ajusticiado antes de que llegara esa noche. Sin embargo,
él sí le da a esa cena un carácter de despedida. Eso sí es verdad. En cualquier caso, tampoco se trata de una cena cualquiera, es una cena solemne. No es la cena de la Pascua posiblemente, pero no es una comida ordinaria, es una comida solemne. La última de tantas otras que habían celebrado por las aldeas de Galilea. Se sabe que se bebieron vino, como se hacía en las grandes ocasiones, no era que se bebía vino siempre, solo en las grandes ocasiones. Cenaron recostados para tener una sobremesa tranquila, no sentados, como lo hacían a diario. Aunque no fue una cena de la Pascua, el ambiente que se respira ya se relaciona mucho con la fiesta pascual. Los peregrinos hacen sus últimos preparativos, adquieren el pan ácimo, compran su cordero pascual. Todos buscan un lugar en los albergues o en los patios y terrazas de las casas. También el grupo de Jesús busca un lugar tranquilo. Esa noche Jesús no se va a retirar a Betania como los días anteriores. Acordaros que cuando Jesús va a Jerusalén, él duerme en Betania en casa de sus amigos y luego durante el día va a Jerusalén y luego vuelve a dormir a casa con Lázaro, con Marta, con María. Pero esa noche se queda en Jerusalén. Eso le da otro carácter interesante. Él quiere despedirse en la ciudad santa. Los relatos dicen que celebró la cena con los 12, pero no hemos de excluir, repito, la presencia de otros discípulos y discípulas que han venido con él en peregrinación. De hecho, sería muy extraño que en contra de su costumbre de compartir su mesa con toda clase de gentes, incluso pecadores, Jesús adoptara de pronto una actitud tan selectiva y tan restringida. No tiene lógica. Aunque a veces la tradición lo haya contado de esa manera. La pregunta del millón sería, ¿podemos saber qué es lo que se vivió realmente en esa cena? Bueno, tengamos en cuenta que Jesús vivía las comidas y las cenas que hacía en Galilea como un símbolo. O sea, sus comidas no eran simples comidas. Acordaros que una de las críticas que se hacía a Jesús, que era el que se sentaba a comer con los publicanos y los pecadores y las prostitutas. Sus comidas eran cuando menos curiosas. Se había salido del molde. Ningún profeta de Dios había hecho lo que Jesús hacía en esas comidas. Es decir, las comidas que hacía Jesús, los estudiosos concuerdan en decir que eran como un símbolo de la anticipación de lo que será ese banquete final en el reino de Dios. Jesús estaba anticipando, nos estaba en cierta manera profetizando lo que será ese banquete final en el reino de Dios. Todos conocen esas comidas animadas por la fe de Jesús en el reino definitivo del Padre. Es uno de los rasgos característicos mientras Él recorre las aldeas. También esta noche, aquella cena le hace pensar en el banquete final del reino. Dos sentimientos embargan a Jesús. Primero, la certeza de su muerte inminente. Eso humanamente no se puede evitar. Saber que vas a morir en unas horas, humanamente no puedes evitar de pensar en ello. Aquella será la última copa que va a compartir con los suyos. Todos lo saben. No hay que hacerse ilusiones. Al mismo tiempo, manifiesta su confianza inquebrantable en el reino de Dios, al que ha dedicado su vida entera. Y habla con claridad. Él dice aquellas palabras de: os aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba, nuevo en el reino de Dios. La muerte está próxima. Jerusalén no quiere responder a su llamada. Esa es otra realidad. Su actividad como profeta y portador del reino de Dios va a ser violentamente truncada, pero su ejecución no va a impedir la llegada del reino de Dios que ha estado anunciando a todos. Jesús mantiene su fe inalterable en esa intervención salvadora de Dios. Está seguro de la validez de su mensaje. Su muerte no ha de destruir la esperanza de nadie. Dios no se echará atrás. Un día Jesús
se sentará a la mesa para celebrar con una copa en sus manos el banquete eterno de Dios con sus hijos e hijas, bebiendo un vino nuevo y compartiendo juntos la fiesta final del Padre. La cena de esa noche, visto así, es un símbolo. Movido por esa convicción, Jesús se dispone a animar la cena contagiando a sus discípulos su esperanza. Comienza la comida siguiendo la costumbre judía. Se pone en pie, toma en sus manos un pan y al tomar el pan pronuncia en nombre de todos, al presidir la mesa como el cabeza de familia, toma el pan y pronuncia una verajá, una bendición a Dios, a la que todos responden diciendo amén. Una bendición parecida a como se dice en alguna liturgia, bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan. Y todos dicen amén. Ha pronunciado la bendición sobre el pan. Luego rompe el pan y lo va distribuyendo un trozo a cada uno. Todos conocen aquel gesto, lo saben, lo han vivido antes. Y lo han vivido en más de una ocasión. Saben lo que significa ese rito del que preside la mesa. Significa que al obsequiarles con ese trozo de pan, Jesús les está haciendo llegar, fíjate qué bonito, la bendición de Dios. El cabeza de familia parte el pan que ha bendecido, pan bendito, y lo reparte como símbolo de la bendición de Dios. ¿Cómo les impresionaba cuando se lo daba? Ahora pensémoslo desde este punto de vista. ¿Cómo les impresionaba cuando Jesús partía ese pan y se lo daba a los pecadores, a los recaudadores, a las prostitutas? Jesús le daba ese pan. Al recibir aquel pan, todos se sentían unidos entre sí y con Dios. Pero aquella noche Jesús va a añadir unas palabras que le van a dar un contenido nuevo e insólito a ese gesto. Mientras les distribuye el pan, les va diciendo estas palabras. Esto es mi cuerpo. Yo soy este pan. Esto es mi cuerpo. Yo soy este pan. Vedme en estos trozos, entregándome hasta el final para haceros llegar la bendición del reino de Dios. ¿Qué sintieron aquellos hombres y mujeres cuando escucharon por primera vez estas palabras de Jesús? Unas horas le quedaban para morir. Y escuchan estas palabras por primera vez. Les sorprende mucho más lo que hace al acabar la cena. Todos conocen el rito que se acostumbra. Hacia el final de la comida, al que presidía la mesa, permaneciendo sentado, antes se pone de pie para coger el pan, pero con el vino permanece sentado, y permaneciendo sentado, cogía en su mano derecha una copa de vino, la mantenía a un palmo de altura sobre la mesa. Si la mesa, imaginaos que la mesa estaba, pues mantenía la copa con la mano derecha a un palmo de la mesa y pronunciaba sobre ella una oración de acción de gracias por la comida, a la que todos respondían otra vez amén. A continuación bebía de su copa, lo cual servía de señal a los demás para que cada uno bebiera de la suya. Sin embargo, aquella noche Jesús cambia el rito e invita a sus discípulos y a sus discípulas a beber todos de una misma copa. Yo he preparado la copa aquí para enseñarla. Una copa, un cáliz. Jesús sostiene el cáliz con su mano derecha, pero en esta ocasión les va a invitar a que todos beban de la misma copa. Todos comparten esa copa de salvación
bendecida por Jesús. Es una copa que se va pasando y se va ofreciendo a todos. Jesús ve algo nuevo y peculiar que quiere explicar. Y Él les dice, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. La nueva alianza en mi sangre. Antes eran la sangre de los corderos, antes era la vieja alianza, pero ahora Jesús les dice, esta copa es mi sangre, la alianza nueva en mi sangre. Y es que la muerte de Jesús abrirá un futuro nuevo para todos ellos y para todos nosotros. Jesús no está solamente pensando en sus discípulos más cercanos. En este momento decisivo y crucial, el horizonte de su mirada ya no es ni siquiera Galilea o Judea o Palestina. Ya tiene una mirada universal. Y le llama la nueva alianza. Esa nueva alianza de que habían hablado los profetas, lo habían profetizado, llegarán días en que haré una nueva alianza. El reino definitivo de Dios será para muchos, para todos los que lo quieran recibir. Con estos gestos de entrega del pan y del vino, compartidos por todos, Jesús convierte aquella cena de despedida en una gran acción sacramental, la más importante de su vida, la que mejor resume su servicio al reino de Dios. Más aún, ese gesto doble de entregar un trozo de pan a cada uno y hacer beber a todos del vino de su copa constituye la entrega definitiva de su cuerpo y sangre. Por eso dice, siempre que coman ese pan y beban ese vino, se alimentan de ese cuerpo y de su cuerpo y de su sangre. Jesús quiere que sigan vinculados a Él y que alimenten en Él su esperanza. Que lo recuerden siempre entregado a su misión, a su servicio. Seguirá siendo el que sirve, el que ha ofrecido su vida y su muerte por ellos, el servidor de todos, como nos cuenta Juan en su Evangelio, el capítulo 13. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Así está ahora en medio de ellos en aquella cena, y así quiere que lo recuerden siempre. El pan y la copa de vino les evocará, antes que nada, la fiesta final del reino de Dios. La entrega de ese pan a cada uno y la participación en la misma copa les traerá a la memoria la entrega total de Jesús. Por vosotros, dice Jesús, por vosotros. Estas palabras resumen bien lo que ha sido su vida al servicio de los pobres, al servicio de los enfermos, de los pecadores, los despreciados, las oprimidas, todos los necesitados. Estas palabras expresan lo que va a ser ahora su muerte. Se ha desvivido por ofrecer a todos, en nombre de Dios, acogida, sanidad, curación, esperanza, liberación, perdón. Y ahora, en unas horas, entrega su vida hasta la muerte ofreciendo a todos la salvación del Padre. Así fue, hermanos y hermanas, la despedida de Jesús que quedó grabada para siempre en las comunidades cristianas. Sus seguidores no van a quedar huérfanos. La comunión con Él no quedará rota por su muerte. Se mantendrá hasta que un día bebamos todos juntos la copa de vino nuevo en el reino de Dios. No sentirán el vacío de su ausencia, porque repitiendo aquella cena podrán alimentarse de su recuerdo y de su presencia. Cada vez que celebramos la cena del Señor, hermanos y hermanas, nos alimentamos de su recuerdo. Haced esto en conmemoración mía. Y nos alimentamos de su presencia. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y de una manera mucho más especial, cuando estamos celebrando esa cena del Señor.
Él está con los suyos, sosteniendo su esperanza. Ellos prolongarán y reproducirán su servicio al reino de Dios hasta el reencuentro final. De manera germinal, Jesús está diseñando en su despedida unas líneas maestras de su movimiento de discípulos, una comunidad alimentada por Él mismo, dedicada totalmente a abrir caminos al reino de Dios, en una actitud de servicio humilde y fraterno, con la esperanza puesta en el reencuentro de la fiesta final. En estos tiempos complicados, difíciles, convulsos, hermanos, pensemos en eso, en ese reencuentro que tendremos en esa fiesta final. Cuando vemos que las fuerzas de las tinieblas avanzan, cuando hay tanta desigualdad en el mundo, tanta violencia, guerras, tantas cosas injustas, cada vez los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, pensemos una frase que escuchaba yo a alguien que decía: Dios siempre puede más. Dios siempre puede más. Y ahí está Jesús a unas horas de su muerte, haciendo eso. Y hace además Jesús un nuevo signo, invitando a sus discípulos al servicio fraterno. Como he dicho antes, en un momento determinado de la cena, se levanta de la mesa y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Se nos cuenta que lo hizo para darles ejemplo a todos y hacerles saber que sus seguidores deberían vivir en actitud de servicio mutuo, lavándoos los pies los unos a los otros. El gesto, desde luego, es un gesto insólito. En una sociedad donde está tan perfectamente determinado el rol de las personas y de los grupos, sería impensable que el comensal de una comida festiva, y menos aún el que preside la mesa, se ponga a realizar esa tarea humilde reservada a los siervos y a los esclavos. Según se nos cuenta en los evangelios, Jesús deja su puesto y, como un esclavo, comienza a lavar los pies a los discípulos. Difícilmente podríamos tener una escena más expresiva de lo que ha sido la vida de Jesús y de lo que quiere dejar grabado para siempre en sus seguidores. Lo repetirá muchas veces. Él dirá a menudo: el que quiera ser grande entre vosotros será siempre vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Jesús lo expresa ahora de una forma física en esta escena. Le limpia los pies a sus discípulos, está actuando como siervo y esclavo de todos. Y no olvidemos que dentro de unas horas moriría crucificado. Un castigo reservado sobre todo a los esclavos. Años después diría Pablo, en una de las epístolas diría en su presentación: Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo. En nuestra traducción de la Reina Valera dice siervo, pero la palabra griega doulos significa esclavo de Jesucristo. Él, en su corazón, se volvería el esclavo de Jesucristo. Precisamente una de las cosas que simboliza esta cosita que es el clériman, lo que simboliza precisamente es la argolla del esclavo. O sea, que significa que llevar esto es decir: yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Qué nos habría pasado a nosotros si a unas horas de la muerte habríamos hecho lo mismo que hizo Jesús? Ese espléndido banquete, ese acto sacramental maravilloso. Después cantaron un himno, como si tal cosa, se fueron andando tranquilamente al huerto de los olivos, al Getsemaní, y allí se puso a orar.
Los apóstoles estaban tan tranquilos que se quedaron dormidos. No eran conscientes de lo que se avecinaba. Hermanos, qué maravilla de cómo Jesús en esa cena no solamente le da un trozo de pan y bendice a cada persona que está en esa cena, sino que también les hace beber a todos de la misma copa. Por eso es, entre las muchísimas maravillas que tiene celebrar la Cena del Señor, una de ellas es la hermandad de la comunidad, de la iglesia, de la parroquia. Sentir la hermandad, que Él nos bendice con ese trozo de pan, nos alimenta, como dice Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Él nos alimenta de su pan y de Él, de su cuerpo y de su sangre espiritualmente. ¡Qué maravilla! Si algo fue realmente maravilloso, tuvo que ser ese momento en el que todos pensaban hacer como una especie de brindis y beber todos de su copa, y de pronto Jesús, no, de la vuestra no, vais a beber de la mía. Y empezó a repartir. Esta copa, este cáliz, es la nueva alianza en mi sangre. Amén. Ojalá que después de haber visualizado, imaginado esta cena, la próxima vez que estemos celebrando la Cena del Señor lo hagamos con un mayor deseo de participar espiritualmente de lo que allí pasó. Amén. Y decimos ahora, siguiendo nuestra liturgia: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Nos identificamos ahora con la oración de nuestro Maestro amado, que tiene palabras de vida eterna, y decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos ahora la bendición correspondiente al tiempo desde la Epifanía, que dice así: el Señor Jesucristo nos guarde propicio y nos bendiga. Amén. Protéjanos con su clemencia y nos defienda sin cesar de todo mal. Amén. Y nos llene de gozo quien benigno concede el perdón de los pecados. Amén. Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito y vive y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Tengo aquí unas oraciones que quiero hacer precisamente en la línea de lo que estamos hablando del ministerio de Jesús. Y dice así la oración: bendigamos a Dios que mira propicio los deseos de los necesitados y a los hambrientos los colma de bienes. Digámosle confiado: muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, Padre lleno de amor, te pedimos por todos los miembros de la Iglesia que sufren. Acuérdate de que por ellos Cristo, cabeza de la Iglesia, ofreció en la cruz el verdadero sacrificio vespertino. Libra a los encarcelados, ilumina a los que viven en tinieblas, sé la ayuda de las viudas y de los huérfanos, y haz que todos nos preocupemos de los que sufren. Concede a tus hijos la fuerza necesaria para resistir las tentaciones del maligno. Acude en nuestro auxilio, Señor, cuando llegue la hora de nuestra muerte, que seamos fieles hasta el fin y dejemos este mundo en tu paz. Amén. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones del mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos.
Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues quedamos así despedidos. Vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de esas horas antes de la muerte, de todo lo que vivió, y hablaremos también de la crucifixión. Va a ser muy emocionante, muy bonito, y ojalá que sirva para el objetivo que nos hemos marcado, que es que podamos amar más a Jesús y que amándolo más también le imitemos y que cada día nos podamos parecer, por tanto, más a nuestro Maestro amado Jesús. Que el Señor os bendiga y que os guarde. Cuidaros mucho. Ya sabéis que estamos muy mal por aquí, por España, con los contagios, en otras partes del mundo también, pero por aquí estamos muy mal. Así que cuidarse mucho, que el Señor os bendiga y que el Señor os proteja en todo. Hasta mañana. Adiós.